Buenas noches, les habla el profesor José Figueroa del Centro Educativo Básico San Miguel de Arcángel de las Mañanitas. Lo que mostramos aquí al lado izquierdo es un circuito serie que tiene tres resistores, siempre y cuando estén di- acomodadas, dispuestas, puestas con este arreglo y haya más de una, es un circuito serie. Aquí tenemos un resumen de la ley de Ohm, ya que no se muestra la parte de potencia. Vamos a ver este primer ejemplo. Para este primer ejemplo tenemos un voltaje de 3 voltios y una resistencia, corrijo, dos resistencias de 100 ohmios. Cuando procedemos a calcular la resistencia total, entonces tendremos 200 ohmios. Aplicando la ley de Ohm, entonces dividimos 3 voltios entre 200 ohmios y nos da 15 miliamperios. Como ambas resistencias son del mismo valor, entonces hemos hecho solamente un cálculo para voltaje. Para calcular el voltaje, entonces multiplicamos estos 15 miliamperios por 100 ohmios y nos da 1,5 voltios. Para un segundo ejemplo, hemos hecho una variante. ¿Y la variante en qué consiste? Consiste en que hemos puesto en lugar de dos resistencias de 100 ohmios, una resistencia de 50 ohmios. Luego, nuestra resistencia total nos ha dado 150 ohmios. Al dividir 3 voltios entre 150 ohmios nos da 200 miliamperios. Corrijo, 20 miliamperios. Bien, tenemos aquí una comparación que es importante que veamos. Si vemos a un mayor valor resistivo, una menor corriente. A un menor valor resistivo, una mayor corriente, ya que se mantiene constante el valor de voltaje. El voltaje es una constante. Perdón. Bueno, volviendo al segundo problema, entonces tenemos que se debe calcular la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Para calcular la caída de voltaje en cada una de las resistencias, multiplicamos la corriente que hemos calculado por el valor de las resistencias en cada una de ellas. Y nos da para una resistencia número 1 un voltaje de 2 voltios, para una resistencia número 2 un voltaje de 1 voltio. Hemos comprobado que la suma de los voltajes debe dar el voltaje total del circuito. Vamos entonces en este instante a proceder a usar Tinkercad y vamos a hacer una simulación. Antes de iniciar la simulación, estas dos resistencias tienen el mismo valor, por lo tanto estas son las dos resistencias de 100 ohmios del problema número 1. Como vemos, el voltaje aquí es de 2,99, muy similar a lo propuesto en el problema, que son 3 voltios. Y aquí, en lugar de darnos 15 miliamperios, nos da 14,9. Bien, voy a detener la simulación y proceder a variar el valor de resistencia. Al variar el valor resistivo de 100 a 50, tenemos aquí, iniciamos nuevamente la simulación y vemos que nos da
un voltaje de 2,98 voltios y un amperaje de 19,9 miliamperios, cuando en los cálculos nos daba un valor de 20 miliamperios. Eso es todo. Muy buenas noches. Pásenla bien.